Muy buenos días. Permiso. Buen día, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Hola, hola. Seguimos entonces con nuestro análisis de las organizaciones sindicales. Habíamos empezado el estudio de las organizaciones sindicales de grado superior, vale decir, de las federaciones, confederaciones y centrales. Pero previo a ello, vamos a decir un par de palabras de dos temas que involucran tanto a los sindicatos como a las federaciones, confederaciones y centrales. Uno es el tema de las asambleas, porque el órgano máximo dentro de la organización sindical es la asamblea. La asamblea de quienes integran la organización. Si bien es cierto que las tareas habituales que realiza la organización lo hace a través del directorio, recordemos que el directorio tiene la representación judicial y extrajudicial de la organización. Sin embargo, las decisiones más relevantes del sindicato las toma la asamblea. A ello se refieren los artículos 220, 253 y siguientes del Código del Trabajo. Ahora, si ustedes ven el Código del Trabajo, observarán lo siguiente, y esta es una cuestión general, en general aplicable a cualquier ley. Es frecuente observar que cuando mediante una modificación legal se deroga una norma, no desaparece el artículo, se conserva el número del artículo derogado. Y lo vemos nosotros en el Código del Trabajo en lo que atañe a nuestro tema. El primer artículo que hay en el capítulo 5 referente a las asambleas es el 253 y dice derogado. Enseguida, el artículo siguiente, el artículo 258, tampoco existe, porque está derogado. Y recién empezamos con artículo que tiene texto, por lo tanto que está vigente, con el artículo 255. Entonces yo quisiera saber, ¿por qué un artículo que está derogado conserva el número? Cuando uno podría pensar de que si el artículo 253 se deroga y el artículo 254 se deroga, el número que correspondería, ¿verdad?, sería al siguiente, a lo que hoy día es el artículo 255, le correspondería el 253, porque es el lugar que deja la norma derogada.
Pero sin embargo se conserva el número. No obstante que no tiene ninguna importancia porque está derogada la norma. Entonces, ¿me podría alguien explicar esta técnica legislativa con qué propósito se mantiene? Ofrezco la palabra. Profesor, Adelante. ¿podría ser por una cosa de estructura de código? Porque el contenido, bueno, del tiempo que lleva en vigencia el código, se entiende que eso, al menos ese correlato de artículos, contiene una materia en específico. Entonces, cambiarlo modificaría toda la estructura del código. Precisamente, pues. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Porque para quienes trabajan con el código, ¿verdad? Todos los usuarios estamos acostumbrados a entender que una determinada materia está contenida en determinado artículo. Por ejemplo, todo el mundo sabe, todo el mundo que alguna relación tiene con el trabajo, que el tema del despido o el término del contrato de trabajo está en los artículos 159, 160 y 161, ¿verdad? Esto ustedes lo estudiaron muy bien en el derecho individual del trabajo. Y eso lo dominan todo el mundo, los sindicatos, los trabajadores, en fin, todo el mundo sabe. Los artículos del despido son el 159, el 160 y el 161. ¿Qué pasa si cambia la numeración? Porque se deroga algún artículo de los 200, de los 150 y tantos anteriores, se deroga. Cambia toda la numeración del código. Y esto entonces significa, sin duda alguna, un problema para quienes trabajan habitualmente con las normas, con el código en este caso particular. Entonces, tiene toda la razón quien intervino. Tiene toda la razón porque esto genera un problema, sin duda, para el manejo del instrumento. A propósito, ¿quién fue el que intervino? Carlos Colque, profesor. Carlos Colque. Colque. Ya. Muy bien, Carlos Colque. Eso es. Así es la cosa. Bueno. Entonces ahí es muy simple lo que se dice, que habrá sesiones ordinarias y extraordinarias, ordinarias las que se desarrollen los días que el estatuto señala, no son nunca muchas. Y extraordinarias, aquellas que sean citadas con un objeto específico y en las cuales se pueda abordar solamente el punto que fue objeto de la citación. Y no hay mucho más lo que hay que decir de las asambleas. Por lo tanto, no vamos a abundar en esa materia. Pero sí vamos a decir algunas palabras sobre el patrimonio sindical, que está en los artículos 256 y siguientes. La verdad es que lo que nos dice todo el articulado, este artículo, el 253 y los siguientes, no es sino una aplicación de los principios civiles a las personas jurídicas. En el sentido de que el patrimonio de una persona jurídica no pertenece en parte alguna a quienes integran la persona. Los socios del sindicato no tienen
participación alguna en el patrimonio sindical, porque el patrimonio es del ente colectivo. El patrimonio es del sindicato. De ahí que ningún socio pueda atribuirse el derecho de acceder a ese patrimonio. Es un patrimonio del colectivo. Y esto se nota especialmente cuando el sindicato se disuelve. El sindicato se puede disolver, uno, por decisión de los socios. Dos, por término de la empresa. Si se trata de un sindicato de empresa y la empresa desaparece, obviamente desaparece el sindicato. Y también como sanción, por decisión de los tribunales. Entonces, aquí es donde tiene especial importancia la situación del patrimonio. ¿Qué pasa con el patrimonio del sindicato? El sindicato puede tener una sede. Muchos sindicatos, ¿verdad?, tienen una sede donde se reúnen. Estamos hablando de los sindicatos grandes. ¿Qué pasa con eso? La primera regla que nos da el código es que el estatuto debiera señalar el destino de este patrimonio, que tiene que ser para otro sindicato o una actividad o alguna entidad que tenga vinculación con el tema sindical. Educación sindical, promoción sindical, etcétera, cualquier cosa. Entonces, lo primero es atender a lo que establece el estatuto en esta materia. Y si el estatuto no dice nada, no se pronuncia, entonces le corresponde al presidente de la República. El artículo 200 determinar el destino de esos de ese patrimonio. El artículo 259 nos dice que el patrimonio de una organización sindical es de su exclusivo dominio y no pertenece en todo ni en parte a sus asociados. Ni aún en caso de disolución, los bienes del sindicato podrán pasar a dominio de alguno de sus asociados. Los bienes de las organizaciones sindicales deberán ser precisamente utilizados en los objetivos y finalidades señaladas en la ley y los estatutos. Disuelta una organización sindical, su patrimonio pasará a aquella que señalen sus estatutos. A falta de esta mención, el presidente de la República determinará la organización sindical beneficiaria. Ahora, ¿cómo se constituye el patrimonio sindical? Por todos los mecanismos legales de adquisición del dominio. Pero, sin embargo, en la práctica, el patrimonio sindical se constituye por las cuotas sociales, por las cuotas que pagan todos los trabajadores que integran la organización. Lo señala el artículo 256. El patrimonio del sindicato estará compuesto por las cuotas o aportes ordinarios o extraordinarios que la asamblea imponga a sus asociados,
con arreglo a los estatutos. Señala una serie de otras fuentes de financiamiento, pero evidentemente la realidad es que básicamente es el aporte que hace cada socio lo que integra el patrimonio sindical. En la antigua legislación, en el Código del Trabajo de 1931, tratándose de los sindicatos industriales, o sea, los sindicatos de obreros que había en una empresa, parte de las utilidades de la empresa estaban destinadas a los sindicatos. Esa norma no se conservó y por lo tanto hoy día tenemos lo que tenemos, y lo que tenemos es lo que nos dice el artículo 256. Ahora, se establece, sí, un mecanismo que facilita el cobro de la cuota sindical. El problema que tenían los sindicatos era el problema que tiene todo tesorero, que tiene que cobrar cuotas. Cuando hay cualquier organización que decida hacer alguna actividad para la cual hay que pagar una cuota X, caramba que le cuesta al tesorero juntar la plata. Quien haya sido tesorero alguna vez sabrá por experiencia propia lo que cuesta cobrar una cuota. Esto lo tenían los sindicatos. Un problema va a cobrar la cuota. Entonces, ¿qué norma se incorporó? Se incorporó el llamado descuento por planilla. ¿En qué consiste? Significa que la empresa es la obligada, al pagar la remuneración, descontar la cuota sindical. De tal manera que, hecho esto, el empleador tiene que entregarle al sindicato lo correspondiente a las cuotas de los asociados. El artículo 262 del Código se refiere a este tema. Los empleadores, cuando median las situaciones descritas en el artículo anterior, o sea, el sindicato acordó, fijó la cuota sindical en X, los empleadores, entonces, a simple requerimiento del presidente o tesorero de la directiva de la organización sindical respectiva, deberán deducir de las remuneraciones de sus trabajadores las cuotas mencionadas en el artículo anterior y depositarlas en la cuenta corriente o de ahorro de la organización, de las organizaciones sindicales beneficiarias. Entonces, con esto se solucionó un grave problema que tenían en general los sindicatos cuando esta norma no regía. Y esta norma rige hace como, no sé, 20 años será, ¿sabes? Por ahí más o menos. Pero no estaba en el texto original del Código del Trabajo. Bien, entonces seguimos con esto de las confederaciones y federaciones, que son las entidades de grado superior. El artículo 266 es el que nos indica
qué es una cosa y qué es la otra, qué es una federación y una confederación. Y según ya analizábamos, es una clasificación que se hizo, que la hizo el legislador, atendiendo a la realidad sindical existente. Y por eso entonces es que desde el punto de vista lógico no resulta muy atendible el criterio del legislador, puesto que no hace una diferencia de fondo entre una federación y una confederación, sino que la distinción es en cuanto a cómo se integra. La federación está formada por un conjunto de sindicatos. Tres o más sindicatos. Dice el artículo 266, se entiende por federación la unión de tres o más sindicatos y por confederación la unión de tres o más federaciones. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sigue una lógica. O 20 o más sindicatos. Entonces se ha dado el caso de que una confederación que tenía 20 o más sindicatos, por diversas razones ha quedado con menos sindicatos. Tenía 21, qué sé yo, y quedó con 18, 19. No puede seguir siendo confederación. Y tiene que transformarse. Tiene que hacer una modificación de estatuto para que quede como federación, de acuerdo con el artículo 266. Entonces, les repito, la única explicación a esta forma como se resuelve el problema de entidades de grado superior es atendido a la estructura sindical existente en el momento en que esta norma se aprobó. Y para no producir una alteración en el sistema, no se reordenó, teniendo como punto central una lógica en la separación entre federación y confederación. Y quedó esto así, y así está. ¿Para qué son las federaciones y confederaciones? Porque aquí lo que hace uno y otra es lo mismo. El artículo 267 nos dice que sin perjuicio de las finalidades que el artículo 220 reconoce a las organizaciones sindicales, las federaciones o confederaciones podrán prestar asistencia y asesoría a las organizaciones de inferior grado que agrupen. O sea, las finalidades de las federaciones y confederaciones son similares a las de los sindicatos. Pero la verdad es que esta expresión no es exacta, porque no son todas las funciones de sindicato las que pueden realizar las federaciones y confederaciones. Sí, aquello que dice relación con la defensa común de los intereses de un sector o de la totalidad de los trabajadores que puedan hacer. Pero en cuanto a función específica, la verdad es que lo más importante es lo que aquí nos dice el legislador: prestar asesoría, asistencia y asesoría a las organizaciones de inferior grado que agrupen.
Entonces, claro, no todos los sindicatos pueden tener el mismo equipo que trabaje con la directiva, asesorando a la directiva en lo que a la directiva del sindicato le corresponde hacer. En materia de contabilidad, porque en tanto el número de trabajadores sea mayor o menor, hay mayores obligaciones de tipo contable. Y eso naturalmente que no cualquier sindicato puede contratar un contador. Y no cualquier sindicato puede contratar los servicios de un abogado. Pero sí lo pueden hacer las confederaciones y las federaciones, porque son entidades más grandes y por lo tanto son entidades con mayor capacidad económica. Las federaciones y confederaciones pueden hacer eso y lo hacen. Constituye una ayuda a que los sindicatos puedan desarrollar mejor su función. Bueno, ahora, ¿cómo se integran? Ya vimos que de acuerdo con el artículo 266, una federación está integrada por sindicatos. Ahora, no existe una relación directa entre el trabajador y la organización de grado superior. Es decir, el hecho de que el sindicato forme parte de una federación no hace que el trabajador que está en el sindicato pase a formar parte de la federación. ¿Quiénes pasan a formar parte de la federación? Los sindicatos. ¿Y quiénes representan a los sindicatos? La directiva sindical. De ahí entonces que la asamblea de la federación está integrada por las directivas de cada uno de los sindicatos que integran la federación. Y lo propio ocurre con las confederaciones. Si hay una confederación en que existan federaciones, la asamblea está constituida por los directivos de esa federación. Pero sin duda, como la confederación también puede estar integrada por sindicatos, aquí tendríamos el siguiente cuadro. Supongamos una confederación en que existan federaciones y además sindicatos. Entonces tendríamos una asamblea constituida por las directivas de las federaciones y también de los sindicatos que están como tales y que no forman parte de una federación.
¿Qué problema entonces se puede presentar? Un problema de la debida representación. Porque un sindicato, ¿no es cierto?, que normalmente es menos en número que una federación, el número de trabajadores, tendría el mismo poder de decisión. Y por eso entonces es que se establece lo siguiente en el artículo 270. Los estatutos de las federaciones y confederaciones determinarán el modo cómo deberá ponderarse la votación de los directores de las organizaciones afiliadas. Si estos nada digieren, los directores votarán en proporción directa al número de sus respectivos afiliados. Entonces, no vale lo mismo el voto de un director de un sindicato chico al voto de un director de una federación. Se aplica el mecanismo del voto ponderado. El voto entonces de una organización grande tiene más valor que el voto de una organización chica porque uno representa a una cantidad mayor de trabajadores de lo que ocurre con una organización pequeña. Tanto los estatutos de federación como confederación pueden contemplar cómo se constituye la directiva, o sea, cuántos directores tendrá la directiva. Sin embargo, existe un requisito para poder ser director de una federación. En realidad, depende de los estatutos, del requisito, pero yo me estoy refiriendo fundamentalmente a los derechos que tienen los directores. Los directores de federaciones y confederación están amparados por el fuero laboral. Pero este fuero no surge por el hecho de ser director de federación o confederación, puesto que el artículo 274 nos dice que todos los miembros del directorio de una federación o confederación mantendrán el fuero laboral por el que están amparados al momento de su elección en ella. En otras palabras, para ser director de una federación o confederación, es necesario ser un dirigente con fuero. Ya hemos visto que la ley permite que existan directores, dependiendo de los estatutos de la organización respectiva, que no tienen fuero.
aquellos que superen el número de los que el legislador indica, según el tamaño del sindicato. ¿Pueden esos directores que no tienen fuero ser directores de una federación o confederación? Sí pueden serlo, pero no tienen fuero, porque el fuero les corresponde a quienes ya tengan fuero en su organización de base. Y lo que nos dice el legislador, que ese fuero, al pasar a integrar el directorio de la federación o confederación, lo conservan. Lo conservan. Entonces, aquí sí que ahora hay una cosa interesante. Resulta de que estos directores, ¿verdad?, van a mantener el fuero hasta 6 meses después de expirado el mismo. O sea, el fuero ahora como director de la organización de grado superior. Y lo mantendrán aún cuando hayan perdido la calidad de dirigente de la organización base. El dirigente de un sindicato que no fue reelecto pierde el fuero después de 6 meses, ¿verdad? Pero si es director de una federación o confederación, conserva el fuero hasta el término de su mandato como director de la federación o confederación respectiva. El artículo 274 nos dice entonces que todos los miembros del directorio de una federación o confederación mantendrán el fuero laboral por el que están amparados al momento de su elección en ella, por todo el periodo que dure su mandato y hasta 6 meses después de expirado el mismo, aún cuando no conserven su calidad de dirigentes sociales, sindicales de base. Dicho fuero se prorrogará mientras el dirigente de la federación o confederación sea reelecto en periodos sucesivos. Vale decir, un dirigente de base que dejó de serlo y es al mismo tiempo dirigente de federación o confederación, continúa haciéndolo. E incluso la ley le permite que pueda ser reelecto como dirigente de la entidad superior, sin límite de tiempo. Establece enseguida el tema del artículo 274, el tema de los permisos. Los directores de federación o confederación tienen derecho a permisos mayores que los que nosotros vimos en el caso de los sindicatos. En primer lugar, la ley les permite a los dirigentes de entidad superior
excusarse de su obligación de prestar servicios por todo o parte del periodo que dure su mandato. Y en caso contrario, tienen derecho a permisos sindicales que esta vez son de 10 horas semanales. 10 horas semanales de trabajo. Respecto a la remuneración de las horas de permiso sindical, tanto en sindicatos como en federaciones, confederaciones, nos dice lo siguiente el código. El tiempo que abarquen las horas de trabajo sindical se entenderá como efectivamente trabajado para todos los efectos, y las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales descargo del empleador por tales periodos serán de cuenta de la federación o confederación, etcétera, etcétera. Entonces, no parece poco claro esto de que se diga que las horas de trabajo sindical se entenderán como efectivamente trabajado para todos los efectos, para todos los efectos. Y a renglón seguido diga que las remuneraciones, beneficios, etcétera, de cargo del empleador tienen que ser pagadas por la federación o confederación. Entonces, yo pregunto lo siguiente: ¿y para qué sirve entonces que sean declaradas como efectivamente trabajadas? Ofrezco la palabra. ¿Alguien contesta? Bueno, entonces, a ver, Bastián Castro, ¿qué piensa? ¿Está Castro? Ya, al agua. Karen Arroyo, ¿qué piensa? ¿Está Karen Arroyo o no? No está. Camila Araya. Camila Araya. Al agua. Luis Álvarez. Luis Álvarez. Al agua. Óscar Aliaga. Óscar Aliaga. Al agua. Valentina Abarca. Valentina Abarca. Carolina Araya. Carolina Araya. Patricio Volados. Patricio Volados. Álvaro Calabacero. Álvaro Calabacero. Al agua. Natasca Campos. Natasca Campos. Al agua. Melanie Caniguante.
Melanie Caniguante. Alejandra Choque. Alejandra Choque, no está. Pablo Espinosa. Pablo Espinosa. Al agua. Paulina Ferreira. Paulina Ferreira. Jorge Figueroa. Jorge Figueroa. Dominique Ford. Dominique Ford. Belén Gómez. Belén Gómez. Yesenia González. Yesenia González. Francisca Guarachi. Francisca Guarachi. Pamela Jiménez. Pamela Jiménez. Caterín Lara. Caterín Lara. Está bastante mala la asistencia, ¿eh? Bien, entonces, te ofrezco voluntarios de los asistentes para que me respondan. Planteo de nuevo el tema. Profesor, ¿Sí? ¿podría ser en relación al cumplimiento del contrato? A ver. ¿Al cumplimiento del contrato? ¿Tu nombre? Carlos Colque. Col. Ya, espérate. Ya. Dime, a ver. ¿Podría ser que se consideren efectivamente trabajadas para cumplimiento del contrato del trabajador? A ver, es que no se presenta el problema. Es decir, no puede, obviamente, no puede el empleador decir, mire, faltó al contrato porque no viene, si está con permiso sindical, ¿no? ¿Entiendes que sería absurdo? Comprendo la diferencia. Es decir, si le niega el empleador permiso sindical a un dirigente sindical, esa es una práctica antisindical y ya vamos a ver cómo les llega a las empresas por prácticas antisindicales. No es ese el punto. No es ese el punto. Profesor, igual podría recalcar, por favor, de nuevamente la pregunta, por favor. Mira, es que tú tienes el código. ¿Sí? El código es lo que señala el artículo 274 en su inciso final. El tiempo que abarquen las horas de trabajo sindical se entenderán como efectivamente trabajado para todos los efectos legales. Se entienden como trabajados para todos los efectos legales. Y las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del empleador por tales periodos serán de cuenta de la federación o confederación. Esa es digamos, lo que habría que encontrar alguna explicación. Si sirve de algo o no sirve de nada que diga que las horas se entienden como trabajadas.
Si al mismo tiempo se dice, bueno, pero las paga el empleado, no, no las paga el empleado, las paga el sindicato. Ese es el punto. A ver, ¿hay alguien que diga yo? Hola, profesor, buen día. Hola, hola. ¿Sí? ¿Podría repetir el artículo que mencionó anteriormente para ponerme en El, contexto, por favor? el 274, inciso final. Profesor, ¿Sí? ¿Tu nombre? Constanza Mamani. Constanza. Parece que estás, ¿no? Claro. Ya, dime. ¿Podrá ser que no es claro porque el inciso final de ese artículo dice que las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales que son normalmente de cargo del empleador por estos periodos en que se realice el trabajo sindical van a ser de cuenta de la federación o confederación? Entonces, la idea es que se supone que ese trabajo sindical se está haciendo en un periodo donde el trabajador debería estar haciendo sus labores propiamente tales. Entonces, como no las está haciendo y se le está dando la posibilidad de hacer el trabajo sindical, esa obligación de las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales pasan del empleador a la federación o confederación. Claro, eso es lo que dice el artículo. Eso es lo que dice el artículo. Eh, pero la pregunta es, ¿tiene sentido que diga que el tiempo, el tiempo de trabajo sindical se entiende como trabajado? Dice este artículo. Se entiende como trabajado para todos los efectos. Para todos los efectos. Yo creo que debe decir para todos los efectos en caso de que haya una huelga o ese tipo de cosas, estará a cargo bajo el sindicato todo ese tipo de acciones en el caso de para pagar las remuneraciones que yo creo que en algún tiempo van a cesar y no van a dar completamente abasto. Para esos efectos yo creo que debe tener eh, Ya. su significado. Claro. No, 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 porque el tema de la huelga ya es otra cosa. Profesor, En el tema de la huelga no existe el derecho a remuneración. Mm. No, porque aquí no se coloca en la situación de huelga, si estamos hablando del trabajo sindical normal. En todo profesor, caso, ¿cómo es tu apellido que? Álvarez, Jeremy Álvarez. Perfecto, ya. No, no es exactamente eso, pero a ver, para ayudarle, para ayudarle. Un trabajador es despedido y tiene en la empresa una antigüedad de 6 años.
de los cuales 2 no trabajó en la empresa, sino que trabajó para el sindicato. Este derecho, este trabajador, si es despedido por necesidades de la empresa, tiene derecho a indemnización, ¿cierto? Eso lo vieron ustedes, artículo 161, ¿verdad? Por necesidades de la empresa. Tiene derecho a una indemnización. Y esa indemnización se calcula por los años de servicio. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con los 2 años que este trabajador no desempeñó su puesto en la empresa, sino que trabajó para el sindicato? ¿Se cuentan o no se cuentan para los efectos de la indemnización? Esa es la pregunta. Profesor, ¿Sí? mi nombre es Roberto Ávila. 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 Espérate. Aquí está. Roberto Ávila, ya. Dime. Sí, sí se cuentan para efectos de la indemnización, considerando lo señalado en el último párrafo del artículo 274 que dice que para todos los efectos. Ya. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. O sea, tiene importancia es que se haga esa declaración en la ley. Porque de lo contrario podría surgir, bueno, ¿y esos 2 años quién los paga? ¿Los va a pagar el sindicato? Porque de acuerdo con lo que dicen enseguida, las remuneraciones son de cargo del sindicato. Y el sindicato pagó remuneraciones por esos años. Y el sindicato va a responder por el despido del trabajador que hace la empresa. Entonces, para casos así, es que sirve esta declaración que hace el legislador, que estos tiempos de trabajo sindical se entienden para todos los efectos legales como tiempo trabajado, menos para la remuneración, porque ahí dice una norma expresa distinta. Entonces la pregunta, ¿está más clara la cosa ahora de por qué tiene sentido esa frase del código de que se entenderá trabajado para todos los efectos legales si a continuación nos dice que el empleador no paga la remuneración? Entonces, eso que aparece como un contrasentido, no lo es, porque hay otros fines en que el tiempo trabajado tiene importancia. Bien, entonces llegó la hora del descanso. Suspendemos por 5 minutos y volvemos al conversatorio. Hasta un instante entonces.
Profesor, disculpe, tiene el micrófono apagado. Ya, ahí parece que está bien. Sí, profesor, ahí sí. Ya. Muchas gracias por la advertencia. Ya, empezamos entonces. Ofrecemos la palabra sobre lo tratado. Profesor, Adelante. Matías Cubillos. Cubillos. ¿Cubillos? Cubillos. Cubillos, Matías. Adelante. Ya. Me quedó una duda respecto a lo que había explicado recién sobre las remuneraciones, sobre ¿Ya? lo trabajado, porque no me quedó bien entendido sobre que esos 2 años, como ya has dado en el ejemplo, esos 2 años, ¿los paga completamente el empleador o los paga el sindicato? No, mira, si es que, a ver, ese es el punto. Ese es el punto. ¿Ah? Me enredé un poco. Que los paga el empleador porque es el empleador el que paga las indemnizaciones cuando despide, de acuerdo con la causal necesidades de la empresa. ¿No es cierto? El pago de las indemnizaciones. Y lo que paga el sindicato son las remuneraciones. Y es otra cosa. Las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales. Eso es lo que paga el sindicato. No las indemnizaciones. Ay, ya, profesor, gracias. Ahora sí me quedo más claro. Claro. Profesor, Sí, adelante. ¿Sí? Adelante, tu nombre y tu pregunta o observación. profesor, Dana Díaz Jepsen. Díaz Jepsen. Díaz, ya. Dime nomás. Profesor, por ejemplo, ¿cuáles vendrían siendo las causales de término de relación laboral que no dan derecho a indemnización en el trabajador? A ver, bueno, esto es algo que lo vieron en derecho individual. Entonces, ustedes tienen que ver los artículos 159, 160 y 161. ¿Cuáles son las que no dan derecho a indemnización? Son las del 160. Porque vean ustedes lo que dice el artículo 160. ¿Ah? Dice cosas tremendas. El artículo 160, ¿verdad? Nos dice lo siguiente. El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna. Clarísimo. Sin derecho a indemnización alguna, cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: conductas indebidas de carácter grave debidamente comprobadas, que a continuación se señalan: falta de probidad del trabajador, días de hecho, conductas de acoso sexual, injurias proferidas por el trabajador al empleador, conducta inmoral del trabajador que afecta a la empresa donde se desempeña, conductas de acoso laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Abandono del trabajo por parte del trabajador, extendiéndose la salida intempestiva, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, diría yo que el artículo más importante del Código del Trabajo en materia de contrato individual es este artículo, porque son las causales de despido sin derecho a indemnización. El ausentismo laboral, porque la salida intempestiva, injustificada del trabajador del lugar de trabajo,
la negativa a trabajar sin causa justificada, el hecho de la no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o un total, etcétera. Actos, omisiones o imprudencias temerarias. Bueno, lee, digamos, cuidadosamente el artículo 160 y vas a recordar la temática que está preguntando. ¿Ah? Esas son las causales que permiten el despido, le permiten al empleador despedir al trabajador sin pago de indemnización. Bien, seguimos. Ya, profe, gracias. No hay por qué, pues. Seguimos. Profesor, buenos días. Buenos días. Tenía dudas aún respecto al artículo 274. Ya, ¿tú eres el nombre? ¿El nombre tuyo? Marcel Seville. ¿El apellido cuál es? Seville, con Z, Seville. Con Z, ya. Ah, ya. Ahí está. Ya, dime nomás. A la remuneración y a las cotizaciones que tiene que pagar la federación o confederación, estas son en base al contrato laboral que tenía previamente con la empresa, o Sí, se... perdón, es que el trabajo, el contrato se mantiene. No, no hay interrupción o suspensión del contrato. El contrato se mantiene inalterable. Estábamos en el artículo 174, ¿verdad? Ese es el que te preocupa. El 274, claro, Claro. el inciso final. Entonces, no me queda claro si es una nueva remuneración o es la misma que mantiene con el contrato. A ver, el 174, no fueron, qué sé yo. El artículo que estamos revisando. Pero, a ver, ¿cuál es la parte? A ver, ¿cuál es la parte del artículo 174 que te preocupa? El inciso final, estamos revisando. Del 174. 274. Ah, 274. Sí, Ya, ya, por eso que no me cuadraba, porque no tiene nada que ver. ¿Ah? Ya, 274. Ya está. Mira, es que eso no, a ver. ¿Qué partes no te queda claro del 174 en el inciso final? profesor, 274. ¿Perdón? 274. Ese, sí. ¿Qué Que parte no te queda claro? a la remuneración, a los beneficios y a las cotizaciones previsionales, Sí. pero ¿son en base al mismo contrato de la empresa o es un acuerdo que se llega con la confederación o federación? No, si no hay cambio alguno. ¿Ah? Y no hay cambio alguno. Ahora, siguen siendo entonces de cargo del empleador las cotizaciones que sean de cargo del empleador, siguen pagándose. Ahora, ya entrando más en el detalle, las cotizaciones previsionales, esto lo van a ver el próximo año en Seguridad Social. Hay que pagar cotizaciones para el sistema de pensiones. No, que se está discutiendo de que el tercer retiro, el cuarto retiro. El sistema de pensiones. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se genera el capital que tiene cada trabajador en el fondo de pensiones? A través de las cotizaciones. ¿Quién paga esas cotizaciones? Las paga el empleador. Perdón, las paga el trabajador.
las paga el trabajador. Pero hay algunas cotizaciones previsionales, perdón, que sí paga el empleador, que es el caso de los accidentes del trabajo. Esas cotizaciones las paga el empleador. Entonces, ese tipo de cotizaciones que paga el empleador tendría que, de acuerdo con esto, ser pagadas por el sindicato. Porque la cotización previsión, la principal cotización de cargo del empleador es la cotización para accidentes del trabajo. Por lo tanto, entonces, eso es algo que deja de pagar el empleador y que tiene que pagar el sindicato mientras el trabajador tenga la calidad de dirigente sindical. No sé si te aclaró el punto. Sí, me aclaro el punto, profesor. Muchas gracias. Ya. Profesor, Bien, sí. ¿Ya? buenos días, soy Franco Fernández. Fernández, espera, deja ubicarte aquí. Franco Fernández. Correcto. Ya, dime. Profesor, en la norma del artículo 266, donde se entendía, aquí se entendía por federación y confederación, Sí, en la parte confederación dice la unión de 3 o más federaciones o de 20 o más sindicatos. sí. Esto no me quedó muy claro el hecho de que el requisito de 3 federaciones es lo mismo, o puede ser que no tenga ninguna federación y sean simplemente 20 sindicatos. Claro. La conjunción o 3 o más federaciones o 20 o más sindicatos. O sea, una confederación puede estar conformada simplemente por sindicato, no necesariamente por federación. Así es. Así Ah, es. ya. Te quería aclarar ese punto. Muchas gracias. Claro. El siguiente. Profesor, Sí. Adelante. Paula Cortés. Paula Paula Cortés. Ya. Dime. Profesor, yo tengo una duda. Usted cuando habló sobre las funciones que pueden tener la federación y las confederaciones, se decía que como una de las principales es la asesoría y la asistencia a las instituciones de inferior grado ¿cómo se llama? Que agrupen. Pero Claro. ¿cuál podría ser otra función aparte que tengan fuera de eso? En principio, todas las que están señaladas como funciones de los sindicatos, porque hace referencia al artículo 220. Y ahí nos dice que son funciones de los... Es una larga enumeración de cosas. Son fines principales de la organización de sindicales. Bueno, hay un listado de 12 situaciones. Cualquiera de esas. Pero yo le decía que no es tan cierto como las
de los números 1 y 2. Porque ahí, en la negociación colectiva, interviene el sindicato, no interviene la federación ni la confederación. Y en la representación, ¿verdad? La representación de un sindicato la tiene la directiva del sindicato. Pero ahí tenemos, de esa enumeración de 12 situaciones, 10 por lo menos que pueden hacer las confederaciones. ¿Ah? Velar por el cumplimiento de la ley del trabajo, prestar ayuda a los asociados, promover la educación gremial, técnica, canalizar inquietudes, propender al mejoramiento de los sistemas de prevención de riesgo de accidentes y enfermedades, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos u otros servicios y participar en ellos. Concurrir a la constitución o asociación a instituciones de carácter previsional o de salud, propender al mejoramiento del nivel de empleo y participar en funciones de colocación de trabajadores. En general, realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos y que no estuvieran prohibidas por ley. O sea, ustedes verán que son bastante amplias las posibilidades de participación de una federación o confederación en temas que tocan importantemente a los trabajadores. Ah, ok, profesor, es que eso no me había quedado claro, si tenían similitudes con las tipos de funciones de los sindicatos, porque no escuché bien cuando estaba hablando. Claro, si pero se diferenciaba. claro, salvo en los temas de representación, porque ahí hay una norma expresa que radica en el sindicato la representación de los trabajadores. Ya, muchas gracias, profesor. No hay por qué. Bueno, ya estaríamos llegando a la hora, ¿verdad? Así que nos despedimos. Tengo entendido que la próxima semana es de salud mental. Sí, no? profesor. Ya está. O sea, de aquí hasta después del zapateo de la cueca nos vemos. Muy bien. Entonces, que lo pasen bien, jóvenes, a cuidarse, porque el bicharraco todavía anda suelto por ahí. Y estaríamos viendo entonces en la semana siguiente de las fiestas patrias. A ver, sí o no. No. A ver, no estoy perdido. Sí, profesor, porque esta semana Sí. del 13 al 17 es Semana de Salud Mental y el 21 nos veríamos nosotros, 21 de septiembre. Ah, está bien. Ya no estaba tan perdido entonces. Claro. Ya está. Ya. Claro. Es de salud mental. Ahí estamos. Muy bien. Que les vaya bien, pues, jóvenes, y a estudiar un poco. ¿Ah? Zapatear la cueca, pero de todas maneras pegarle unas miraditas a los códigos. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Gracias. profesor. Hasta luego, profesor.